Bien, vamos a hablar de algo que se ha hecho frecuente, o por lo menos uno lo escucha más. El síndrome del túnel carpiano está relacionado con el excesivo tiempo, por ejemplo, frente a un computador, o también por actividades en las que se requiere realizar movimientos repetitivos en la zona de las muñecas. Sus principales síntomas son dolor, adormecimiento y sensación de corriente en el brazo, en la mano, también en los dedos. Vamos a profundizar sobre esta enfermedad y sus principales recomendaciones. Estamos junto al doctor Javier González, traumatólogo de la Clínica Santa María. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días a todos ustedes. Es un tema que vamos a conversar, pero antes me quiero tomar un pequeño segundo para dar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de un gran amigo, un gran traumatólogo, un gran especialista que falleció hace 2 días. Sí, usted está hablando del doctor Fernando González. Doctor Fernando González, sí. Que ya les hemos y es porque con la gente METS, que en nuestra clínica, y yo como subdirector de la clínica y como jefe de pabellones, diariamente trabajamos con ellos. Quiero mandarle todos nuestros cariños y nuestro apoyo a Isabel, su señora pediatra, que trabajó en Clínica Santa María hasta hace pocos años, y por supuesto apoyarlos por siempre. Bien, pues nos sumamos también a esas palabras. Ha sido una tragedia que obviamente nos ha consternado y también la hemos estado informando aquí en Canal 24 Horas y en TVN. Doctor, después de esto, que me parecía pertinente, vamos a hablar de una dolencia, una patología, no sé cómo se define, que yo decía, uno empieza a escuchar más, uno dice, tengo problemas al túnel carpiano. ¿Qué es el túnel carpiano? Uno sabe que es como en esta zona, pero exactamente, mira, lo que sucede es que nosotros tenemos varios... del punto de vista anatómico, estructuras por donde pasan tendones y nervios en nuestras extremidades. Y una es el túnel carpiano, que es una estructura anatómica donde pasan 9 tendones más el nervio mediano, que es uno de los nervios más importantes de la mano, y que por alguna causa externa o en muchas ocasiones no se sabe por qué, ese túnel empieza a estrecharse, y al estrecharse el que más sale dañado es el nervio mediano. Y al comprimirse este nervio mediano se van produciendo los síntomas que tú muy bien señalaste: adormecimiento, sensación de hormigueo, parestesia les llamamos, y pérdida, cuando ya es más severo, pérdida de la sensibilidad en el territorio del dedo pulgar, el dedo índice, el dedo medio y parte del dedo anular. Ahora, esto de que el túnel vaya perdiendo espacio de alguna manera, que se vaya achicando, ¿es por una inflamación necesariamente? Puede ser. Todas estas estructuras están rodeadas por lo que se llama la membrana sinovial. La membrana sinovial da la lubricación, da la nutrición, tanto a los tendones como al nervio, y por alguna enfermedad, patología, traumatismo, se puede inflamar esta membrana, y esta membrana hace necesariamente que este túnel se vaya estrechando, y ahí el que más sale dañado es el nervio mediano. Ahora, yo digo, bueno, es una inflamación, esto es así como a nivel usuario, es una inflamación, me voy a tomar un desinflamatorio, se me va a pasar. A veces puede ser, ¿cierto?, que ocurra, pero cuando se empieza a instalar este síndrome, porque tiene síntomas y tiene signos, este síndrome del túnel carpiano, y empieza a hacer una compresión que empieza a evolucionar en el tiempo, ya los síntomas no ceden con un antiinflamatorio tradicional. Y lo más característico es que uno tenga dolores de predominio nocturno. Las mujeres fundamentalmente a quienes les da esto tienen dolor de predominio nocturno, se suelen despertar con las manos adormecidas, se hace en realidad ya insoportable de repente tolerar la noche. Entonces son pacientes que deben consultar para hacer un estudio, muchas veces electromiográfico o ecográfico, para poder decir cuál es la gravedad de esta compresión. ¿Cómo se trata un túnel carpiano? Porque aquí, por lo que entiendo, se trata de que este espacio tenga el lugar suficiente para que el nervio no se afecte. Si no se trata, ¿qué pasa y cómo se trata? Mira, lo primero es identificar, diagnosticar qué es un túnel carpiano. Puede haber otro tipo de sintomatología similar, pero lo primero es identificar que sea un túnel carpiano. ¿Cómo lo en primera instancia, lo que uno hace es un examen clínico, ¿cierto?, con algunas pruebas para poder visualizar si el nervio es el que está inflamado o no. Hay pruebas simples, por ejemplo, doblar las manos en 90 grados de flexión, palpación en la zona del nervio mediano, el
percutir sobre el nervio mediano, nos va dando algunas luces del punto de vista clínico de que esto pueda ser un síndrome del túnel carpiano. Lo primero que uno le dice a los pacientes, mire, como esto ocurre en las noches, a veces es suficiente con poner una muñequera, una órtesis para mantener la mano más tranquila, y con eso puede ceder la sintomatología cuando estamos empezando recién con un túnel carpiano, o sea, en las etapas iniciales. Hay gente que se le duerme las manos, por ejemplo, al hablar con el celular. Al hablar con el celular se le empieza a adormecer las manos, y eso ya es un signo también que puede ser un síndrome del túnel carpiano que está en etapas iniciales. Ahora, usted me dice que puede ser y que hay que identificarlo en el fondo con exámenes, etcétera. ¿Con qué otra cosa se podría confundir? ¿Cuáles son los síntomas que a uno lo alertan y uno entra en la sospecha de un túnel carpiano? No sé si hay otra cosa con la que uno se podría estar confundiendo. Yo he escuchado tanto el codo tenista. Yo no sé si el túnel carpiano te agarra el codo, por ejemplo. Uno podría tener una inflamación, no sé, no del nervio medio, sino de algún tendón. Exactamente. Puede ser alguna patología tendinosa. La gran diferencia de las patologías tendinosas es que los tendones molestan cuando uno hace el movimiento, cuando uno está en movimiento. Son dolores que ocurren con la actividad. En cambio, estos síntomas del túnel carpiano se generan habitualmente cuando uno está en reposo. Las patologías neurológicas periféricas en general se producen cuando uno está en reposo. Lo mismo pasa con las ciatalgias, por ejemplo, de una compresión en la zona lumbar por una hernia o por algún otro tipo de lesión del nervio periférico. Y esa es la diferencia más grande, diría yo, entre un compromiso tendinoso a un compromiso de un nervio periférico. Y en términos de síntomas, el túnel carpiano, ¿qué es lo que más hace? ¿Que la mano se duerma, que la mano duela, sí, que haya como un escozor? ¿Cómo se siente un túnel carpiano? Mira, de la experiencia que yo tengo en esto, lo que más relatan los pacientes es, primero, el adormecimiento nocturno, y progresivamente el dolor que en primera instancia parte en la zona de la mano y del antebrazo, pero posteriormente va ascendiendo y puede llegar a la zona cervical. O sea, ya es un síndrome que puede abarcar hasta la zona cervical. Y ahí otra cosa, como me preguntabas, que uno tiene que descartar es que no sea alguna discopatía o lesión en la columna cervical. Por eso que el estudio electromiográfico es uno de los exámenes que permiten descartar o confirmar este síndrome del túnel carpiano. Doctor, usted me decía que confirmado que es el túnel carpiano, una de las primeras cosas que se suele recomendar es esta muñequera, algo que mantenga la mano en una buena postura para poder dormir. Si eso no es suficiente, ¿cómo sigue la progresión de esta enfermedad? Porque hay gente que llega incluso a operarse. Exactamente. Cuando ya el análisis clínico y el análisis electrofisiológico nos demuestran que es un síndrome del túnel carpiano con una caracterización moderada o severa y no cede con estas medidas que puede incluir incluso hasta la fisioterapia, que también tiene algún papel en el tratamiento, uno indica una intervención quirúrgica que consiste en el fondo en abrir este túnel que está estrecho, que está comprimido, y con lo cual quedan estas estructuras libres y el nervio permite una mejor irrigación y por lo tanto ya no se produce ese factor de opresión que hay sobre... ¿Y cómo es eso de abrir? En el fondo, ¿dejan algo puesto que permita que no se vuelva a cerrar otra vez? ¿O es que se abre y el túnel debiese mantenerse así o puede volver? Nosotros tenemos en la parte anterior de la mano, tenemos una estructura que se llama el ligamento transverso del carpo, que es en el fondo el piso de este túnel. Ya. Y ese ligamento es el que se va engrosando también y el que comprime el nervio y los tendones. Entonces uno hace una incisión sobre él, lo abre y deja esto que cicatrice lentamente en las semanas siguientes a la intervención, con lo cual se genera un espacio más amplio de este túnel. Ahora, ¿es una operación compleja y qué tasa de efectividad tiene en el fondo de que esto no reaparezca? Cuando esto es un túnel carpiano clínico, electrofisiológico absoluto, el resultado es muy bueno. Los resultados favorables son sobre un 90% de los casos y lo más característico de la sintomatología se da dentro de las primeras 24 horas. Ya, ¿y cuánto, no sé, uno se demora en recuperarse? Porque esto también significa quedar inactivo. Si es la mano que uno usa habitualmente, puede ser una operación compleja. Cuando es la contraria, a lo mejor es más llevadera. Exactamente. Mira, aquí todo depende de las actividades laborales que tenga cada uno. Para las actividades de la vida diaria, en general no hay mayor limitación.
La gente que hace alguna actividad más pesada, que carga algún tipo de objetos pesados o que tiene que usar algún implemento, algún instrumento, indudablemente entre 2 y 3 semanas es un tiempo prudente como para estar más tranquilo, pero no significa que uno quede con la mano inmovilizada, sobre todo de la falange o de la misma muñeca. La idea es que uno empiece a movilizarla precozmente. Doctor, ¿siempre es una razón fisiológica la que produce el túnel carpiano? Leí en algún lugar que también había, por ejemplo, túneles carpianos afectados o inflamados que se daban temporalmente por razones hormonales. Exactamente. Hay algún número de mujeres embarazadas que durante el periodo del embarazo, por todo lo que tiene que ver con los factores hormonales, la retención hídrica también que se produce por el mismo embarazo, que hacen un síndrome del túnel del carpo que le llamamos nosotros transitorio. Y la gran característica de esto es que nacido el bebé en el puerperio inmediato, dentro de los primeros 3 meses, este síndrome del túnel carpiano ya cede, ya va cediendo. O sea, ahí no hay nada más que hacer que esperar. Esperar, usar órtesis, hacer una muy buena educación a la mamá, explicar que esto va a ceder en gran porcentaje de los casos y a veces uno asocia un poco de fisioterapia también en ella. Doctor, hablemos un poquitito de la prevención. Estamos en una era donde me imagino el túnel carpiano está cada día más desafiado porque estamos mucho frente al computador, utilizando con además movimientos repetitivos nuestras manos durante gran parte del día, no solo en el computador, también en el celular. ¿Cómo uno podría ayudar a bajar las posibilidades de padecer algún problema en el túnel carpiano? Mira, lo importante en esto es que las actividades repetitivas deben tener pausas de relajación, de tranquilidad, de ejercicios de elongación y por último darse esos 5 o 10 minutos después de un periodo largo de estar frente a un computador o de estar haciendo alguna actividad repetitiva para descansar y para elongar. También cuando uno usa o está en algún tipo de actividad deportiva, por ejemplo, usar, hoy en día afortunadamente han aparecido muchos implementos deportivos, guantes con protección de silicona en las zonas de la eminencia intertenar, que es donde está este túnel. Entonces eso protege de las cargas muchas veces. La gente que va a los gimnasios, que levanta pesas, tiene que usar algún tipo de protección para minimizar un poco la carga en esa zona. Y lo otro importante, como hay algún porcentaje de túnel carpiano que se asocia a algún tipo de enfermedades también, por ejemplo, la gente que tiene hipotiroidismo, la gente que tiene algún grado de diabetes, la gente que tiene el colesterol alto y la gente que tiene el ácido úrico alto, lo más importante es controlar este tipo de patologías porque son potencialmente desencadenantes de este síndrome en esta etapa que se da entre los 30, 35 años hasta los 60 años. Ya, ¿y esto es igualmente prevalente en el fondo en hombres y mujeres o hay alguno de los dos sexos más afectados? Por alguna razón afecta más a las mujeres. Más a las mujeres. A las mujeres. Doctor, pero el síndrome del túnel carpiano secundario, o sea, que se desencadena con alguna actividad repetitiva, sí se da más en los hombres. O sea, los hombres que trabajan con alguna herramienta pesada, que trabajan con algún instrumento, sí tienen potencialmente más incidencia de este síndrome. Usted me hablaba de hacer pausas dentro de esta rutina, a lo mejor de movimientos repetitivos, pero ¿esas pausas significa simplemente parar y descansar, dejar que nuestras manos descansen? ¿O hay ejercicios, movimientos que favorezcan, no sé, hacer así, el mantenerse flexionando las muñecas, pero de manera consciente, digamos, ayuda? Exactamente. Mira, lo que pasa es que uno de repente está frente al computador en una posición de extensión de la muñeca y, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces, lo que hay que hacer, en general, hay que hacer ejercicios contrarios o ejercicios antagónicos a esa extensión de la muñeca. Ejercicios de flexión, exactamente, para relajar la musculatura contraria. Entonces, eso es lo importante. Dicen que esas almohadillas que uno pone para los posar las manos también ayuda, todo eso ayuda, indudablemente todo eso ayuda.
Ya, pues, a tomar entonces todas estas recomendaciones, sobre todo gente que trabaja en áreas que hacen que sean más propensos. Aquí nos pasa mucho con las chicas que nos maquillan, aquellas que nos peinan también, que suelen tener problemas a las muñecas y están ahí con la amenaza del túnel carpiano, gente que carga grandes pesos, así que a tomarlo en consideración y monitorear. Bueno, y es muy importante también que uno haga alguna actividad distinta a su actividad laboral, alguna actividad deportiva, alguna actividad recreativa, porque indudablemente eso previene mucho también estas patologías que si bien es cierto para algunos todavía no la consideran una patología laboral, pero indudablemente que con el día a día indudablemente pueden ser causales de este síndrome. Bien, pues el deporte que siempre previene tantas cosas, no solo esto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Chao. Una buena Gracias. jornada.